El jurado argumentó que se trata de un reconocimiento a su indiscutible trayectoria como director, productor y guionista, además de su labor en defensa de la profesión cinematográfica desde los inicios de su carrera, como fundador de la revista Casablanca y como crítico en el diario El País y en la Guía del Ocio. Fernando Trueba dijo en función de este premio con el cual lo distinguieron: en tiempos en que cada vez hay más uniformidad y películas hechas al dictado, he intentado hacer el cine que tenía que hacer. El arte debe ser una aventura individual y dejarte en él la vida. Nunca he soñado con premios, sino con hacer las películas que me gustaban de niño. Por eso es por lo que luchamos. Los premios son accidentes del camino y bienvenidos sean si son para bien. Pero lo que importa es hacer una película buena, la mejor que puedas, y hacerlo de forma libre e independiente sin que nadie te marque la dirección. No soy una persona religiosa, pero la única cosa por la que siempre he rezado es por no perder la pasión del cine. No hacer películas por dinero o solo por mantenerme activo, sino por razones profundas, porque hay una historia que te ha enamorado y que quieres hacer realidad. Trueba tuvo la desgracia de ser contemporáneo de Almodóvar en España, claro. Porque Almodóvar es como una gran fuerza centrífuga que opaca todo lo que hay alrededor. Y si bien ha sido muy beneficioso para el cine español, para la trascendencia del cine español más allá de sus fronteras, en cierto sentido también se ha reducido fuera de España la idea de que el cine español es Almodóvar. Claro. Fernando Trueba abreva fundamentalmente en lo que uno conoce como cine clásico, es decir, una estructura clásica, nada vanguardista. Si uno ve sus películas es muy raro que haya una película que no se desarrolle claramente con un principio, un desarrollo y un final. Tiene algunas películas que a mi entender son muy interesantes, otras no lo son tanto. En una época fue un director del cual se estrenaban las películas aquí en la Argentina. Ahora desde hace unos cuantos años que sus películas no llegan, como no llegan las de muchos directores. Eso también hace que uno tenga idea que el cine español es Almodóvar, porque claro, es casi lo único que se estrena que viene de España. Para que se vea más o menos la coherencia del pensamiento de Trueba, voy a leer un par de párrafos de una entrevista que se le hizo en el año 1993, acá en la Argentina, en la revista El Amante, cuando vino a presentar su película Belle Époque, que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera ese año. Si no recuerdo mal, creo que fue la primera película española en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera, en ese año, en el 93. Decía, en relación con esto que leí antes, que él dijo en función del premio que le otorgaron. En el año 93 decía: a mí me horrorizaría que mis películas tuvieran un sello. Respecto a esas cosas de tener un estilo, de ser un autor, en las que uno termina debatiéndose, cuando hago una película jamás pienso en las películas que he hecho antes. Cada vez que hago una película se me olvida lo que he hecho. Primero la escribes porque te has enamorado de una historia. Fíjense que es lo mismo que dijo ahora cuando recibió el premio, o sea, más de 20 años después. Y crees que le va a gustar mucho a la gente, que va a ser bonito hacerla, que va a ser una experiencia gozosa. Yo como director me pongo al servicio de la historia. Pienso que cada película me utiliza a mí para llegar a estar en los cines. Yo estoy al servicio de la película, de una historia. Y cada historia tiene exigencias distintas. Te pide ser contada de una manera, con un tono, con un estilo distinto. Entonces al final, cuando tengas 50 películas o las que hayas logrado hacer al final de tu vida, existirán cosas comunes inevitablemente. Probablemente los defectos. Y eso será tu estilo. Me horrorizaría ser preso de una cosa como el estilo, que se hable de las películas de Trueba, que me digan que la gente que ve mis películas no aceptaría determinada cosa, encontrarme en una trampa de ese tipo. Un director no es un personaje de ficción, sino alguien que cuenta historias. Y todo esto es como un preámbulo, como para contar que en realidad a mí me parece que Trueba es mucho más interesante como personaje y por sus opiniones y por lo que ha escrito que por lo que ha filmado. Para hacer un resumen de las películas de la trayectoria de Trueba,
Las que se estrenaron aquí fueron Ópera Prima, que es su primer película, del año 82, El Año de las Luces, que fue como su primer gran éxito de 1986, El Sueño del Mono Loco, que fue su primera producción internacional, para mí su peor película, del año 1989, Belle Époque del 92, Too Much, que es una película del 95 filmada en Estados Unidos, una curiosidad absoluta, con Banderas haciendo dos personajes, que a mí sinceramente me gustó muchísimo. Es una película medio como olvidada ahí en la trayectoria de Trueba. Y después ya, creo, si no me acuerdo mal, que la última película de Trueba que se estrenó en Argentina es La Niña de tus Ojos, que es del año 98. Después, entre otras, vinieron El Embrujo de Shanghái del 2002, Chico y Rita del 2010 y El Artista y la Modelo del 2012, que es hasta ahora su última película estrenada. Con respecto al dato que dabas recién vos sobre el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, aquí dicen que es la segunda producción española galardonada con ese premio. Sí. Hacen referencia a la de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Sí, pero Todo sobre mi madre es posterior. ¿Es posterior? Sí, Okay. Todo sobre mi madre ganó el Oscar, pero es posterior a Belle Époque. Bueno, muy bien. Sí. Acá estábamos chequeando ese dato justamente. Bueno, y el premio a Trueba en realidad es una excusa para poder leer algunos párrafos de este librito, que para mí es uno de los mejores libros de cine que he leído en mi vida, que se llama simplemente Diccionario de Cine. Diccionario de cine. Escrito por Fernando Trueba. Yo tengo una edición que además es muy linda, del año 97. Hace un par de años había salido una reedición, no tan linda como esta, pero si no está medio como perdida. Es un diccionario de cine bastante particular. No tiene definiciones académicas, no tiene nada de lo que uno pueda decir me va a servir para ser director de cine desde el lado técnico, desde lo narrativo, pero es de lo mejor que yo he leído en cuanto a cine. Voy a leer 3 o 4 de las definiciones que da de algunas cuestiones Trueba, porque son realmente buenísimas. La primera es actor. Una de las pretensiones más vanas de los actores es la de meterse en el personaje, con lo cómodo y económico que resulta meter al personaje en el actor. Pero el lado infantil, que parece indispensable a todo actor y especialmente a los buenos, hace que el actor, como un niño pequeño que se disfraza y al que sus papás siguen la corriente haciendo creer que no saben quién es, tenga esa ilusión y afición al disfraz. Si el público le quiere, como si de un papá babeante se tratase, le permite jugar a que es Hamlet o Juana de Arco, y hasta disfruta con ello, aunque ni el más lerdo de los espectadores ha olvidado, por un segundo, que se trata de Marlon Pérez o de Pepito Brando, haciendo de Hamlet o de Juana de Arco. Ahora bien, si ese actor disfrazado carece de la gracia del público, el espectáculo que ofrece resulta tan grotesco como ridículo. O sea, tiene su contundencia también, pero supongo que por eso también me gusta, ¿no? Buscamos otra de las definiciones de Trueba. Acá estamos. Belleza. Como ven, ya no es un elemento muy propio de un diccionario de cine técnico, digamos, ni académico. Sí, sí. Toda mi vida he sido un defensor de las actrices y los actores guapos, por lo que siempre he considerado que Cary Grant y John Wayne eran mejores actores de cine que Charles Laughton y Laurence Olivier, y que Ginger Rogers y Marilyn Monroe eran mejores actrices de cine que Anna Magnani y Glenda Jackson. Siempre he creído que esta era una de las diferencias capitales del cine con el teatro, y pienso esto porque creo que una de las razones por las que se va al cine, por las que el cine ha sobrevivido y lo seguirá haciendo a todos sus competidores tecnológicos, la mayoría simples vampiros que se nutren de él, por los siglos de los siglos, es porque al cine uno va a enamorarse. La sala oscura es el templo de la poligamia, y uno de los antros mejores para pecar con el pensamiento que la mente humana ha podido concebir. Otra definición del Diccionario de Cine de Trueba: crítica. Adoro ir al cine, dice, y sé que ese vicio lleva implícito una aplastante mayoría de decepciones.
que ver una buena película es algo excepcional. A pesar de ello, me encanta ver películas, a veces hasta comiendo palomitas, lo confieso. Y sé que habitualmente la película es mala, pero no importa. Cada vez que entro en una sala oscura y me siento en mi butaca, no puedo reprimir que una sonrisa, probablemente estúpida, se dibuje en mi rostro. A veces me han preguntado qué es lo que me hace tan feliz cuando la película ni siquiera ha empezado. Debe de ser lo que a mí me gusta, debe de ser que lo que a mí me gusta es ir al cine. Si la película además es buena, el placer es ya indescriptible. Increíble. Y vamos por otra cita de este diccionario de Trueba. Mensaje, otra cuestión complicada con el cine. Dice, puede ser que el cine deba dar testimonio. También puede ser que el cine sea cultura, con mayúsculas. Pero ambas cosas a posteriori. Shakespeare nunca supo que estaba dando testimonio de una época ni haciendo cultura. Estoy convencido de que por muy dura que la vida sea, el cine no tiene otra razón de ser que la de hacernosla más llevadera. Y de que el arte no tiene otro fin que celebrar la belleza y la vida. Pero los partidarios del silicio, el neorealismo, el testimonio, la cosa social, el reportaje, el editorial filmado, que hoy existen en número igual o mayor que en el pasado, eso sí, camuflados como club de fans de Ken Loach. Ken Loach es un director inglés todavía vivo y vigente, brazo político, que es casi como pertenecer a una asociación de curitas progres en el año 2000, siguen creyendo en el optimista adagio de Godard, según el cual una cámara es como un fusil, cuando desgraciadamente la experiencia nos ha demostrado que, muy al contrario, el cine es un arma cargada de bromuro. Y pone una cita de uno de los más grandes directores de la historia del cine mundial, que es Billy Wilder, y dice, en relación con el tema del mensaje, si tienes un mensaje que enviar, ve a la oficina de telégrafos. Es muy buena. Te iba a hacer esta pregunta. Se nota obviamente la pasión por el cine. Vos también sos un apasionado del cine. ¿A quién recomendarías un libro como eso? Porque bien marcaste la diferencia, que no es un libro técnico, sino que son apreciaciones, puntos de vista de Fernando Trueba. ¿A quién se lo recomendarías? Si se lo tuvieras que recomendar a alguien. Yo creo que en primer lugar, este tipo de libros primero hay que dárselo a leer a un estudiante de cine. En primer lugar. En primer lugar, para que se saque los prejuicios de encima. Para empezar. Leer este libro te hace pensar en muchas cosas desde otro lugar y te saca los prejuicios, sobre todo con el cine clásico americano. Claro. Yo no digo que el cine clásico americano sea la panacea, pero sí que no se puede anular el cine clásico americano por la vanguardia que vino desde los 60 en adelante. Trueba es muy cuestionador de Godard. Yo había marcado un fragmento en el que habla muy mal de Godard, que es como el santo patrón de la vanguardia en el cine. Y me parece que el gran problema del estudiante de cine es que piensa que tiene que hacer algo totalmente nuevo. Y que para hacer algo totalmente nuevo se tiene que nutrir de lo que en su momento fue vanguardia, rupturista. El problema es que la vanguardia, en muchos casos, termina convirtiéndose en lo estandarizado. Con lo cual también hay que romper con esa vanguardia en algún momento. Buscá si querés el artículo ese que tenés en el diccionario de Fernando Trueba, de él estamos hablando en este caso, haciendo foco sobre la parte literaria, que lo está haciendo José Luis Visconti. ¿Cómo es esta parte, a ver, que él critica duramente a la vanguardia? En realidad no está tanto en el diccionario, sino en el mismo reportaje que yo había traído. Sí. Pero por ejemplo, le dice el entrevistador, Godard no te gusta. Dice, no, Godard es el flautista de Hamelin. A veces hay esos directores, músicos o filósofos que hacen su elucubración particular y de pronto todos los niños marchan detrás y acaban siendo comidos por las ratas.
Godard ha destruido, aunque no lo hago a él responsable, a generaciones enteras de cineastas. O sea, es un concepto bastante contundente. Sí, sí. Hubo mucha gente fascinada por esas puertas al infinito que abría Godard y que en realidad eran puertas al abismo. Claro. O sea, más allá de que uno esté de acuerdo o no, Sí, sí. tiene un planteo interesante y un punto de vista de por qué está diciendo lo que dice en este caso de Godard, como lo dice de otros directores, obviamente. Esa, lo que estaba contando recién José Luis, salió en la revista El Amante en el año 1993. En el año 1993. Y él, para completar en esta segunda parte, trajo el diccionario. ¿Cómo se llama bien el nombre? Diccionario de cine. Diccionario de cine de Fernando Trueba. Y que ahora queda algo más, una perlita para el final. La última cita, digamos, del diccionario de Fernando Trueba que me interesaba, en realidad es una cita que él hace de otro director, a partir de los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Él dice: si dejamos a un lado los recuerdos eróticos infantiles a los 10 mandamientos de DeMille, siempre preferiremos los 11 mandamientos de Preston Sturges. Preston Sturges es otro de los grandes directores del cine americano clásico, que dirigió, si no recuerdo mal, 10, 11 comedias en un lapso de 5 años, y son todas excelentes. Y después no dirigió más, ni antes era guionista. Claro. Después tuvo problemas personales, el contrato, cuando se le acabó el contrato no se lo renovaron, no pudo hacer nunca más una película desde fines de la década del 50, estamos hablando, ¿no? Bueno, los 11 mandamientos de Preston Sturges. 1. Una chica guapa es mejor que una fea. Todo esto aplicado al cine, obviamente, ¿no? Sí, sí. 2. Una pierna es mejor que un brazo. 3. Un dormitorio es mejor que un salón. 4. Una llegada es mejor que una salida. 5. Un nacimiento es mejor que una muerte. 6. Una persecución es mejor que una charla. 7. Un perro es mejor que un paisaje. 8. Un gatito es mejor que un perro. 9. Un bebé es mejor que un gatito. 10. Un beso es mejor que un bebé. 11. Una caída es lo mejor de todo. Para Billy Wilder, los 10 mandamientos se encierran en uno solo: no aburrirás. José Luis Visconti, tenemos la suerte de que los jueves a la tarde nos viene a visitar, primero con los estrenos de la semana, y en la segunda parte con estas cosas que él rescata de una cosa de actualidad, como es un premio, a conocer un poco la historia, su forma de pensar, el otro lado por ahí del artista que muchas veces no conocemos, en este caso con Fernando Trueba, que ha recibido este premio y que José Luis intentó poner el foco en otro lado. Muchas gracias como siempre, buena tarde y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente para todos. José Luis Visconti en la tarde de los jueves con su segmento de cine aquí en Radio La Plata en el 90.9. Radio La Plata.